Hola. Campanas de fondo. He dicho hola no para que oyéramos las campanas, sino porque iba a empezar el acto. A ver si funcionaba. Pero no pasa nada. Siempre dan alegría las campanas. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Alfons, por volver a tu casa. Os presento a Alfons Cervera y Ángela Rodríguez, la concejala de Cultura, que va a decir unas palabras y inicia ahí el acto. Gracias, Ángela. Nada, pues lo mismo, bienvenidas y bienvenidos. Hoy presentamos el libro El boxeador, de Alfons Cervera. Alfons, tengo que decirte que me hace especial ilusión como concejala y como gestalguina que hoy estés aquí. Para una concejala de cultura es importante hacer actos de cultura y este en concreto me hacía muchísima ilusión, de verdad. Tengo que decir que con Alfons pues comparto cosas, somos gestalguinos, no de la misma generación, pero sí que hemos compartido en este salón. Te la cambio la generación. Ya, hemos compartido en este salón cositas también, algún ensayo, alguna poesía, alguna canción, y por eso también creo que la ilusión de leerte y de presentar un libro tuyo, pues también creo que está ahí también. En concreto El boxeador, como toda la serie que tienes sobre la memoria, me gusta como gestalguina. Yo siempre hablo desde este punto de vista porque yo creo que no tiene nada que ver una persona que haya vivido aquí con otra que no conozca el pueblo, leer estos libros, porque tú estás leyendo personas, o sea, sobre personas y vas cruzando calles y vale, se llama Los Yesares, pero yo estoy en Gestalgar. Estoy como en un Gestalgar un poco en color sepia. Estoy hablando siempre desde mi punto de vista, ¿vale? Y es como escuchar a mi abuela, a mis tíos, a la gente que te cuenta, y a mí siempre me ha gustado mucho escuchar a esas personas que te hacen vivir una historia que tú no has vivido, pero que siempre es importante que tengamos ahí, ¿no? Yo quiero darte las gracias por venir, por presentar el libro, y quiero darte las gracias por llevar siempre Gestalgar donde vas, porque sin querer los yesares lo conocen alrededor de todos los sitios donde él está, no solo en España, sino también fuera, y creo que haces un poco de embajador, de un gran embajador, y es un honor para nosotros y para los gestalguinos tenerte. Y nada, te dejo que... ¿Me dejas a mí? Bueno, sí, dejamos a Raúl sí que cuente un poco. Vale, muchísimas gracias, Ángela. Antes de dejaros con Alfons, que es al que habéis venido a escuchar y a que nos cuente, lo estaba diciendo Ángela, al final los que hemos leído, he de decir una cosa, y no es por adular, porque otras veces se lo he dicho, la verdad es que de los libros de la memoria es el libro que más a gusto me he leído y el que más fácil me ha sido de leer. A mí, personalmente. A lo mejor también porque uno como lector poco a poco va cogiendo experiencia, cada vez va leyendo más y también te acostumbras más a Alfons, porque Alfons nunca ha sido un escritor cómodo ni fácil de leer. Se lo he dicho otras veces, es al final la cantidad de personajes, las vueltas que le da, las maneras distintas de contarlo, aunque son novelas siempre cortas de peso, que vienen muy bien, pero para llevar en la mano y leer en cualquier sitio, son novelas muy densas y que dicen muchísima información y que a veces te cuesta entender, o por lo menos a mí. Este libro es un libro que para los vecinos de Gestalgar, pues como decía Ángela, al final el territorio imaginario que Alfons se inventó, que para todo el mundo es los yesares, los gestalguinos cuando lo leemos lo reconocemos y lo vemos de otra manera, porque nos reconocemos en ciertos sitios, nos suenan los personajes, nos suenan los nombres. Aunque no hayamos leído nada, salen personajes que conocemos, porque son vecinos del pueblo, o por lo menos sus nombres son vecinos del pueblo. Mezcla muy bien la ficción con la realidad, y en este libro habrá 4 o 5 generaciones, no lo sé, en esta mesa hay 3, porque al final el tiempo pasa muy rápido. Alfons por edad, aunque yo soy muy joven y él también, por edad podría ser mi padre, y por edad podría ser su abuelo. Lo digo porque aquí, a lo que nos damos cuenta, tenemos 3 generaciones. En el libro, no me he liado. Estoy hablando por edades, no me he liado.
y todos me habéis entendido perfectamente. Y en este libro, Alfons, pues vuelve al territorio, vuelven los personajes, aparece algún personaje nuevo mucho más joven, pero al final nos cuenta una historia desde otro punto de vista, donde hay gente muchísimo más adulta, donde hablamos del regreso y donde, lo que estaba comentando esta mañana en este mismo local, en la Casa de la Cultura, que se llama Alfons Cervera, por lo que decía Ángela, porque en su día decidimos que Alfons era un representante y un embajador de Gestalgar y queríamos que esta casa llevara su nombre como Casa de la Cultura. Celebrábamos el pleno para la elección de mesa electoral de las elecciones europeas. Qué bonita la democracia. Pues este libro arranca en la democracia, en la Segunda República. Todo el ciclo de la memoria avanza. Cuenta cómo nos chupamos 40 años de fascismo, con las barbaries y lo que se sufrió, y cuenta lo duro y lo difícil que ha sido hacer una transición que nos gusta a todos, que llegue y que la gente entienda y se hable de una historia que durante muchísimos años se cerró, con una delicadeza brutal, con unos personajes entrañables, con una asunta más mayor, con una chica joven que reivindica lo que están reivindicando muchísima gente ahora, que se cuente las generaciones más jóvenes, que se cuente y que se abran fosas y que se hable de una época que nunca tuvo que surgir, y es una invitación a que lo leáis. Sin más, os dejo con Alfons. Estás en tu casa, como siempre. Hacía muchísimo tiempo que no te teníamos aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y cuando empiece a hablar, lo microfonaremos un poco, que viene fastidiado de la garganta. Bueno, gracias por Raúl y Gela y a vosotros por acompañarnos esta tarde a un libro. Y a mí intentaré mantener este tono de voz, porque llevo 2 meses rodando por ahí, ¿no? y cascando cada día es complicado mantener la voz. Luego ya conforme me voy enfadando voy subiendo el tono de voz, ¿no? Pero de momento intentaré mantener el tono de voz. Eso, gracias por estar aquí esta tarde, ¿no? Y sobre todo para hablar de un libro. Llevo mucho tiempo diciendo que un libro es como un sitio para vivir, ¿no? Cuando uno escribe, lo que en realidad está haciendo es abrir una casa y a ver la gente que va entrando en esa casa, ¿no? Tener complicidades con la gente que va entrando en esa casa, discusiones, alegrías, desencantos, de todo, ¿no? Hay en esa casa que son los libros, ¿no? Este libro, como decíais los dos, de alguna manera quise cerrar un ciclo, ¿no? Son muchas novelas ya las que dedico a esa memoria colectiva, que es la vida en los Yesares, pero es la vida en muchísimos de los pueblos que pasaron una guerra, los pueblos pequeños de la montaña como el nuestro. Por eso los Yesares es como una especie de metáfora de cualquier pueblo pequeño de la montaña en aquella época terrible de la posguerra. A mí no me gusta llamar posguerra, me gusta llamar más dictadura que posguerra, ¿no? Cuando empieza la posguerra empieza la dictadura, ¿no? La dictadura franquista. Entonces, bueno, después de tantas novelas yo pensé que podía llegar el momento de cerrar el ciclo ese, ¿no? El ciclo de lo que llamaríamos la memoria colectiva de un pueblo, porque también hay 3 novelas mías, que son Esas vidas, que es la novela de la muerte de mi madre, Otro mundo, que es la novela de los silencios de mi padre, y Claudio Mira, que es la novela sobre mi hermano. Estos días he estado en Francia precisamente porque acaba de salir la traducción de Claudio Mira en Francia. Y ya el primer trimestre del año que viene saldrá en un solo volumen las 3 novelas de la familia, ¿no? Un título que ya está puesto el título, que se titulará Libro de Familia. Quería, por lo tanto, como os digo, cerrar el ciclo ese, ¿no? Eran 5 novelas: El color del crepúsculo, Maquis, Aquel invierno, La noche inmóvil, La sombra del cielo y Aquel invierno, ¿no? Y bueno, pues con esta novela, como os digo, quería ver qué pasaba con todos los personajes que habían aparecido en mis novelas anteriores, en qué momento estaban en el año 2015, ¿no? Y ahora veréis por qué cierro la novela en el año 2015, ¿no? Entonces, bueno, la historia que se cuenta en El boxeador es esa, ¿no? Recojo a los personajes que en las primeras novelas
Unos tenían 9 años, por ejemplo, el protagonista, uno de los protagonistas. En mis novelas nunca hay un protagonista solo. En mi novela hay un coro de protagonistas, por eso el lío muchas veces que hay en mis novelas, como decía Raúl, salen demasiados personajes, ¿no? Demasiados personajes, sobre todo para los lectores, para mí también, porque me hago a veces muchos líos, ¿no? Pero entonces lo que hice fue recuperar todos esos personajes y, por ejemplo, uno de los protagonistas más importantes, que es Román, que ya aparecía en una novela mía que se titula Tantas lágrimas han corrido desde entonces. Pues Román era un niño cuando se fue al exilio con sus padres después de la guerra, en el año 41, 40, ¿no? Era un niño y ahora es un exiliado que regresa al pueblo por primera vez en su vida, ¿no? Nunca había vuelto al pueblo, a los Yesares, ¿no? Entonces, claro, desde gente que era niño o niña en la guerra y en la inmediata posguerra, ahora tienen más de 80 años, ¿no? Los personajes, Sunta, como decía Raúl, que es posiblemente el personaje mío más importante, el que sale en todas mis novelas, ¿no? Pues Sunta, en El color del crepúsculo, que es la primera novela, tiene unos 50 años, no llega. Claro, pues ahora tiene 80 años. Entonces, claro, todo el mundo es muy mayor y todo el mundo está muy cascado físicamente. Digo esto porque a los 80 y tantos años, si no tienes algo que te ha muerto, entonces algo tienes que tener, ¿no? Entonces, bueno, pues mis personajes son todos muy mayores y están cascados, pero de lo que no están cascados es de la memoria. Todos mis personajes quieren recordar, ¿no? Y esto hablaré enseguida. Entonces, bueno, pues esta novela, como os digo, eso quiere cerrar el ciclo de la memoria colectiva que empezó en 1995, ¿no? Y entonces lo que cuento es eso, ¿no? El regreso de un exiliado que marchó del pueblo pues 41, 42, 40, cuando es un niño de 8 o 9 años, marcha con sus padres a Francia y nunca ha regresado al pueblo, nunca ha regresado, ¿no? Al mismo tiempo que él regresa al pueblo, no digo por qué regresa, es el final de la novela y lo podéis ver si la leéis, ¿no? Él regresa al pueblo por un motivo especial, ¿no? Tiene que ser un motivo muy especial para regresar después de 80 años y no haber venido nunca al pueblo, ¿no? Pero salen muchísimos personajes. Gela aludía a lo que es una característica fundamental de esta novela, en todas, pero en esta más, y es la oralidad. Nosotros venimos, vosotros, vosotras, venimos, sobre todo la gente más mayor, venimos de los cuentos orales, ¿no? De los que nos contaban los abuelos, las abuelas, ¿no? Los tíos, ¿no? Y entonces, claro, venimos de esa tradición. La mayoría de gente que estáis aquí, y empezando por mí, crecimos en casas sin libros, ¿no? En mi casa nunca hubo libros hasta que éramos muy mayores, ¿no? A mí me hizo lector el Círculo de Lectores, ¿no? Cuando empezaron a vender el Círculo de Lectores, mucha gente conseguimos, porque era barato y porque te permitía pagar a plazos, ir construyendo tu propia pequeña biblioteca. Pero la mayoría de gente en Gestalgar en aquella época, por no decir todo el mundo, vivíamos en casas sin libros. Mi padre tenía algunos libros porque venía del teatro, ¿no? Y en el teatro pues manejaban algunos ejemplares, ¿no? Pero nada más, ¿no? Crecimos en casas sin libros y de hecho mis lecturas primeras, y lo cuento en un libro que se titula Algo personal, que son mis lecturas primeras, mucha gente de mi generación lo que leíamos no eran libros importantes, eran las novelas del oeste, las novelas policíacas, las novelas del FBI, ¿no? Entonces esas fueron nuestras primeras lecturas. Por lo tanto hubo gente, como es mi caso, que llegamos a la literatura muy tarde. Me refiero como lectores, ¿no? Muy tarde. Ahora hay muchas más posibilidades de leer, ¿no? Tanto por internet como en libros en papel, como en iBooks, ¿no? Pero entonces no había demasiadas posibilidades, tampoco había bibliotecas, por lo tanto no podía recurrir a ningún tipo de lectura, ¿no? Y por eso alguna gente nos alimentábamos de esos pequeños libros, ¿no? Que se conocían como novelas de Aduro, que es lo que costaban, ¿no? Entonces, bueno, pues venimos, como os decía, de la tradición oral, de los cuentos orales, ¿no? Todos hemos tenido a gente que nos contaba cuentos. Yo lo he dicho muchas veces. Pues yo me acuerdo de dos anécdotas que las dos me hacen reír, ¿no?
para que veáis un poco a qué me refiero cuando hablamos de la oralidad, ¿no? Mi abuelo Claudio, cuando dormíamos en la casa del río, dormíamos en la parte de arriba, le he contado muchas veces, en algunos libros también, ¿no? En la parte de arriba había una habitación con una cortina, que no había puerta, ¿no? Y bueno, pues la canción de cuna de mi abuelo Claudio era la canción del terror, ¿no? Él se subía, él era poco simpático cuando éramos críos, ¿no? Luego de mayor, los jóvenes del pueblo le dieron el título del abuelo más simpático del pueblo. Decían, joder, podía haber sido antes, ¿no? Pero de críos la verdad que tenía mala leche. Se murió nuestro tío muy joven. Él entró en esa especie de deriva, ¿no? Él no quiso saber nunca del pueblo, vivía allí en la silla, allá a la puerta de su casa. Nunca pisó el pueblo. Él subía a cortarse el pelo a casa del tío Julio y subía por las eras porque no quería pasar por el medio del pueblo. La muerte de mi tío Miguel, pues para él fue un trauma, ¿no? Recién llegado de la mili. Y luego, pues eso, pues la gente va cambiando, se hizo muy mayor y ya los jóvenes del pueblo le dieron el papel como en una de las fiestas del abuelo más simpático del pueblo. Pues el abuelo Claudio, cuando nos contaba esa tradición oral de la que venimos, la canción de cuna era eso, ¿no? El famoso cuento del muerto que subía hasta la habitación, ¿no? El muerto ya está en el cuarto escalón, el muerto ya está en el tercer escalón, y además, como eran narradores de verdad, recordad que la única cosa que había como medio de comunicación era la radio. La televisión no existía, la radio sí. Recordar aquellas voces famosas de la radio, no eran como voces de ultratumba. Ahora ya, desde que los periodistas entramos a trabajar en radio, se perdieron las voces, ¿no? La radio ahora la hacen los periodistas y se ha perdido esa voz. Antes la voz de la radio era solo la voz, había gente que escribía y luego la voz era la que decía, ¿no? Ahora ya cuando los periodistas entramos en la radio la cosa ha cambiado porque ya lo importante ya no es la voz sino lo que se dice, ¿no? Entonces estos relatos de los abuelos tenían esa voz, ¿no? Esa voz impostada, esa voz como de la radio, ¿no? Y por lo tanto cuando el abuelo decía que subían los muertos, es que subían los muertos porque además los acompañaba con el tono de voz, ¿no? Claro, cuando él decía el muerto ya está aquí, estaba ya acojonado y aterrorizado y ya estaba durmiendo, ¿no? Pero el relato que más gracia me hace, lo contaba también ayer en el billar del arzobispo, es mi tío Antonio, no el hermano de mi padre, sino mi tío Antonio, el hermano de mi madre. Era un narrador tremendo, un narrador oral de estos para salir en el Guinness de los narradores orales, ¿no? A él le gustaba, a mi tío Antonio le gustaba recrearse. Y un día en Gestalgar, aquí en la casa donde vivimos ahora, mi hermano y yo, estaba mi padre, estaba mi tío Juan, estaba él, y él estaba contando una historia y teníais que haberlo oído, ¿no? Eso era de verdad, una historia de verdad, cómo la contaba, con qué detalles la contaba. Ni siquiera los escritores costumbristas del siglo XIX en España, tan detallistas, tan descriptivos, ¿no? A mi tío Antonio no le llegaba ni al tobillo, ¿no? Y estaba un día contándonos una historia del monte, de un cazador, no sé, pum. Y hasta a mí, que no había... Claro, mi padre y mi tío Juan ya se la habían oído 300.000 veces y él se delectaba, ¿no? Contando esas historias con unas, como os digo, con unos detalles. Hasta tal punto eran los detalles, me acordaré toda la vida, que llegó un momento yo estaba embelesado oyendo, ¿no? Cómo contaba. Y hasta tal punto era detallista y alargaba las... Si mi tío Antonio hubiera escrito una novela, hubiera sido una de esas de 800 páginas, ¿no? En que te vas delectando, vas alargando. Y llegó un momento en que ya, como a mí sí que me gustaba escucharlo, pero mi padre y mi tío Juan estaban hasta el gorro ya de oírlo muchas veces, me imagino, porque hubo un momento en que yo, cuando más emocionado estaba, salta mi padre y dice, me cago en la hostia, si tienes que sacar la liebre, sácala ya, ¿no? Porque estaba ya esperando que saliera la liebre y aquel todo eran detalles y la liebre no salía nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues venimos de esa tradición y en esta novela, como decía Gela, es mi novela más oral. En otras novelas mías no es que haya mucha descripción, pero sí que se aclara muy bien pues quién está hablando, ahora habla fulanito, ahora habla menganita, ¿no? Aquí no, ahora tú empiezas un capítulo y oyes a alguien que te está contando una historia y no sabes siquiera quién la está contando, ¿no? Me importaba poco, lo que más me importaba es que la gente contara, ¿no? Y que contara desde esa tradición de la que venimos la gente de este pueblo y de todos los pueblos como los nuestros, que es de la tradición oral de nuestros mayores, ¿no? Por lo tanto es mi novela más
que bebe más, ¿no?, de las tradiciones de la oralidad, ¿no? Y esa sería una de las características fundamentales de esta novela. Y sobre todo, lo que os comentaba antes, que mis personajes son ya muy mayores, han perdido ya mucho, pero físicamente, pero sobre todo lo que no han perdido es la memoria, y sobre todo lo que no han perdido es que no quieren olvidar lo que pasó, ¿no? Hay gente mayor que, con todo el derecho del mundo, pues han pasado demasiadas cosas, demasiadas penalidades, y lo que quieren es olvidarlas, ¿no? Hay otra gente que quiere olvidar por otros motivos, que también de esos hablaremos, ¿no? Pero en cualquier caso, mis personajes, por muy mayores que sean, quieren recordar, y se van a morir recordando, y se van a morir recordando todo lo que pasó en este país desde abril de 1931 hasta el año 2015, en que se cierra la novela. En el año 1931 lo que hay en España es el surgimiento de la Segunda República. Después de unas elecciones, esto es importante resaltarlo, en 1931 hay unas elecciones, en abril 12 y el 14 se refrendan con el Día de la República, ¿no? La República es sale de las elecciones. Esto hay que remarcarlo, porque ahora alguna gente está diciendo que la Segunda República fue una dictadura, fue una atrocidad, ¿no? La Segunda República se gana en las elecciones municipales, ni siquiera en las generales. En las elecciones municipales en España, las grandes ciudades españolas ganan los partidos republicanos. Ni siquiera sacan mayoría, pero en las grandes ciudades españolas gana la República, los partidos republicanos. Y el rey Alfonso XIII, que era la corrupción absoluta, de ahí bebió con bastante vocación corrupta su nieto, Juan Carlos I. Juan Carlos I ya sabía de dónde venía, ¿no? Y es de Alfonso XIII, era uno de los reyes más corruptos que ha dado en este país, aparte de que era un corrupto, era un pájaro de mucho cuidado, ¿no? Bueno, pues cuando la Segunda República, como os digo, surge de unas elecciones, y hay que recordarlo, y hay que recordárselo a la gente que dice lo que dice, ¿no? Sale de unas elecciones, y por lo tanto la Segunda República fue absolutamente legítima y legitimada por las urnas, algo que la gente olvida, ¿no? La Segunda República aparece en la novela, el día en que surge la República aparece en la novela, y aparece también en la novela el día en que la República se acaba, es decir, el día de la victoria del ejército franquista en 1939. Las dos fechas aparecen en mi novela: el surgimiento de la República, el día de alegría del surgimiento de la República, y el día de tristeza del fallecimiento, entre comillas, de la República. Hay gente que piensa que la República dura de 1931 a 1936. No, la República dura de 1931 a 1939. Durante todos los años de la guerra lo que hay en España es una república. Eso la gente lo olvida. La gente piensa que cuando hay un golpe de Estado en 1936, en julio, la república acaba. No, en julio hay un golpe de Estado en 1936 y la república sigue hasta 1939, que es cuando se liquida institucionalmente la Segunda República, pero dura desde 1931 8 años a 1939, de abril a abril, además, ¿no? Bueno, pues de esto habla el boxeador. ¿Qué pasa con el pasado? ¿Qué pasa con el tiempo que ha pasado? ¿Qué pasa con el tiempo que empezó en aquella Segunda República y en mi novela acaba en el año 2015, pero podía haber acabado en los momentos que estamos? Pues pasa lo que os decía, en este país, en España, en todas partes, no solamente en España, hablo de España, hablo de Italia, hablo de Francia, hablo de Alemania, en sitios donde ha habido una guerra, donde ha habido un trauma tan fuerte como una guerra, en sitios, los procesos de transición son muy, muy difíciles, ¿no? Cómo pasar de una dictadura a una democracia es complicado. Cómo pasar en Alemania del nazismo a la derrota del nazismo es muy complicado. Cómo pasar en Italia del fascismo de Mussolini a la democracia es muy complicado. Cómo pasar en Francia de la ocupación alemana a la liberación en Francia es muy complicado, ¿no? Y cada país se apaña como puede. Lo que pasa es que en España sí que tenemos una característica especial con respecto a la historia, y es que hay una especie de vocación negacionista de lo que ha sido la historia. Ahora mismo hay gente, ¿no?,
inventándose, yo digo que se la inventan, aunque la gente piensa que lo que está haciendo es construyendo la historia de verdad, ¿no? En lo que yo estoy contando está escrito, está documentado, la Segunda República, el golpe de Estado, la guerra, la dictadura, eso está ahí, ¿no? Y entonces, pues de todo esto es de lo que hablan siempre mis novelas, ¿no? De la necesidad de la memoria. Un intelectual importante que estuvo en los campos de exterminio nazis, que no murió en un campo de exterminio, murió después, se suicidó, que es Primo Levi. Primo Levi dijo, antes de suicidarse, porque la supervivencia, la gente que sobrevivió en los campos de exterminio nazis sobrevivió mal. Sobrevivir a un campo nazi es muy difícil, ¿no? Porque lo que te espera después no es una vida normal. Lo normal, como decían los presos en los campos de exterminio, lo normal en un campo de exterminio era morir. No era salir vivo. Por lo tanto, si sales vivo de un campo de exterminio, lo primero que piensas es que has hecho mal, que habré hecho mal para no morir en un campo de exterminio, cuando lo normal es morir en un campo de exterminio. Esta pregunta se la hicieron todos los supervivientes, todos. Primo Levi se la hace y se suicida. Llega un momento en que no puede resistirlo. Paul Celan se suicida echándose al Sena, un gran poeta. Jorge Semprún, un gran escritor. Tuve la oportunidad de coincidir con él en Montpellier, en una feria del libro. Ya era él muy mayor. Yo lo admiré mucho. No me gustó que se metiera en política, aunque fuera con Felipe González, porque él no era para meterse en política, digamos, gubernamental, ¿no? Él era un intelectual que estaba al margen de eso. Fue un intelectual del Partido Comunista toda su vida fue un riesgo, trasladándose de España a Francia. Fue un gran escritor al que yo admiro muchísimo. Él estuvo en Buchenwald, en un campo nazi, y sobrevivió. Y él mismo, fijaos, cuando Jorge Semprún sale del campo, él era muy joven, no llegaba a 20 años los que tenía cuando lo apresaron cuando la ocupación nazi en Alemania, ¿no? Y él cuando sale, imaginaos, tarda mucho en contar lo que pasó en los campos. Y de hecho, todo lo que cuenta Semprún de los campos es como novelas. Nunca escribió un libro testimonial, bueno, uno que se titula Adiós luz de verano y la escritura en la vida, pero sobre todo su experiencia concentracionaria la cuentan las novelas, grandes novelas suyas, ¿no? Él convierte la realidad en ficción, que es un poco lo que yo hago también en mis novelas, ¿no? Pues Semprún no cuenta. Semprún tarda muchísimo en contar su experiencia terrible en los campos nazis y se lo cuenta a una amiga una noche en su apartamento en París, ¿no? Pero no se atreve a contar, no se atreve. Contar después del exterminio es muy difícil, sobre todo por eso, porque es como si no tuvieras derecho a contar, porque no has tenido derecho a sobrevivir, ¿no? Por lo tanto, es muy complicado los procesos de memoria, cómo construimos la memoria de los pueblos, ¿no? Cómo construimos la memoria y al mismo tiempo también estamos construyendo el olvido, ¿no? Son mecanismos que van juntos, ¿no? Y aquí en España no somos una excepción. Hay gente que nos morimos por recordar y hay gente que se muere por olvidar, ¿no? En España las políticas de memoria no se han llevado bien, ni la izquierda ni las derechas. Es un asunto que ha sido muy complicado y no les ha interesado a nadie. Lo he dicho desde hace 1000 años, ¿no? Yo llevo casi 40 años escribiendo sobre la memoria y lo he dicho, yo soy una persona de izquierdas y lo he dicho, tampoco a los míos les ha interesado la memoria. Tener en cuenta un detalle, la ley de memoria de Rodríguez Zapatero es de 2007. 2007. Franco se muere en 1975. De 1975 a 2007 hay una pila de años. Aquí nadie ha querido recordar. Hay una frase de Felipe González del año 2001, en una entrevista en el diario El País, donde Felipe González dice: nosotros decidimos no hablar del pasado. Por lo tanto, en este país ni a las izquierdas ni a las derechas les ha interesado el pasado, a nadie. En mis novelas, yo cuando empecé a escribir sobre la memoria no había novelas sobre la memoria. Maquis es la novela pionera en España con respecto a la memoria, y es de 1997. Y lo mismo sucede en Francia con Maquis, ¿no? En este país nadie ha querido hablar de la memoria. El pasado ha dado miedo, siempre ha dado miedo el pasado. Nunca, ni izquierdas, por un motivo diferente, pero ni izquierdas ni derechas se han preocupado de la memoria, se han preocupado de construirnos
a partir del pasado. Y esto es lamentable, porque si ignoramos de dónde venimos, difícilmente vamos a ver nunca quiénes somos. Ignorar el origen es condenarte a no tener ninguna identidad en este momento. Todos y todas venimos de algún sitio. No hay nadie que no venga de algún sitio. Y venimos de donde venimos. Y negar que podemos escarbar ahí para aprender mejor de nosotros mismos es negarnos esa gran posibilidad de saber quiénes somos en realidad. Todo viene de antes. Todo viene de antes. Por lo tanto, sí que lo entiendo, pero no lo puedo compartir, esa negativa en este país a construirnos a partir de lo que otros fueron, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues desde hace ya bastantes años sí que hay un interés en España por intentar escarbar en ese pasado, intentar aclararnos, ¿no?, quiénes somos a partir de quiénes fuimos, ¿no? Al decir quiénes fuimos me refiero a quienes estuvieron antes que nosotros. Y es verdad que escarbar en el pasado es complicado. Es complicado porque la memoria es compleja. La memoria, ¿cómo os diría? Yo siempre he puesto una imagen. La memoria es algo que sucede sin techo, que sucede a la intemperie. Tú empiezas a escarbar en tu pasado y no sabes lo que te vas a encontrar. No sabes lo que te vas a encontrar. Yo tuve ocasión de comprobarlo. Entonces, no sabes lo que te vas a encontrar. La memoria es inclemente. La memoria no es un refugio, como alguna gente piensa. Por eso, precisamente, alguna gente no quiere recordar. Por eso. Y lo voy a hablar de eso. La novela El boxeador tiene dos temas fundamentales. Dos. Estaría hablando mucho más rato, pero esto no es una conferencia. Tiene dos temas fundamentales. El exilio y las fosas comunes. Son dos temas de los que yo nunca había hablado. Nunca había hablado del exilio en mis novelas y nunca había hablado de las fosas comunes en mis novelas. Nunca, nunca. Es la primera novela, El boxeador, en que los dos temas fundamentales son el exilio y las fosas comunes. Antes nunca, nunca había tratado estos temas. Y fijaos si son temas de actualidad, ¿no? Los dos temas son temas de mucha actualidad. Nunca había hablado. Empiezo por el exilio. El libro comienza diciendo: siempre pensé que eran imposibles los regresos. Y me refiero al exilio. Desde que voy a Francia, creo que empecé a viajar a Francia en el año 2000, y hay momentos en mi vida, tanto como escritor como no escritor, en que me he pasado más tiempo en Francia que aquí, ¿no? Es un país que me gusta, en el que me acogen estupendamente, tanto desde el punto de vista de la literatura como desde el punto de vista personal. Y entonces, desde el primer momento que llego a Francia, entro en contacto con el exilio. Yo la idea que tenía del exilio era una idea basada fundamentalmente en la historia y la literatura, pero no en mi experiencia personal, ¿no? Pues bueno, cuando voy a Francia, ya las primeras veces, y sobre todo con mis novelas, ¿no?, aún en castellano, antes de estar traducidas al francés, ahora todas las novelas mías se traducen al francés y ahora empiezan a traducirse al alemán también y al italiano. Entonces, cuando llego a Francia, una sorpresa grande es en Burdeos, por ejemplo, ¿no? Porque la idea del exilio, la gente de Valencia, de todo el Mediterráneo, la idea del exilio que tenemos es la idea del exilio por la Junquera, ¿no? Cuando cae Barcelona ya está todo el exilio con la retirada, ¿no? Hay núcleos de exilio muy importantes, pero siempre los consideramos desde el Mediterráneo por la Junquera. Y sin embargo, cuando voy a Burdeos me encuentro en una librería, estaba lleno de gente aquello, ¿no? Y era por eso. El exilio no solamente por la Junquera, el exilio también es, y antes, el exilio por la Junquera empieza en 1939, cuando se pierde la guerra, ¿no? Pero el exilio por el País Vasco francés, por San Juan de Luz, por Biarritz, por Bayona, ese exilio empieza ya en el 37. ¿Por qué? Porque en aquellos sitios de España donde el ejército franquista entra triunfador, la gente tiene que huir. Y entonces hay un flujo de exilio precisamente ya en el 37, o sea, es anterior al de la Junquera, ¿no? Y hay un núcleo. Yo he estado ahora, hacían un congreso sobre mis novelas en la Universidad de Brest,
y tengo mucho contacto con asociaciones memorialistas que empiezan en el suroeste, ¿no? Y llegan ya a la Bretaña y a Normandía, ¿no? Entonces, bueno, pues descubro allí a la gente del exilio, y ya os puedo decir que cuando voy a un sitio y hay gente como la que estáis esta tarde aquí, os puedo decir que la mayoría de gente que está en mis conferencias, tanto en las universidades como en institutos, como en librerías, mucha de esa gente viene del exilio, no de la primera generación, porque ya no quedan, claro, de la primera generación, la gente que se va a los 8 o 9 años, pues tiene ya, en el año 2022, tiene más de 100, ¿no? Entonces, no quedan, pero sí gente ya de la segunda generación ya quedan, y de las generaciones más jóvenes también quedan, ¿no? Entonces, bueno, conozco ya a tantísima gente del exilio, hablo tanto con la gente del exilio, que tendría que haber asumido ya lo que es el exilio, y sin embargo no lo he asumido. Es una cosa que me perturba mucho moralmente, mucho. No consigo entender, meterme en la piel del exiliado y de la exiliada. No consigo meterme en su piel, ¿no? ¿Por qué? Porque el exiliado también pasó con la migración económica de los años 50 y 60, que hay gente, la mayoría en este pueblo emigró a Francia, y otra gente incluso se quedó a vivir en Francia, ¿no? Son procesos muy similares, a lo mejor hay diferencias, ¿no? Pero son procesos muy similares, ¿no? Porque uno se va de un sitio y ¿qué pasa? ¿No? Entonces, claro, cuando empiezo a estar en contacto con la gente del exilio, y por eso os decía que me resulta muy difícil meterme en su piel, ¿no? Es porque, y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Es que, lo digo en la novela, ¿no? En la contraportada, la escribo yo, dice: siendo él un niño, la familia de Román busca en el exilio francés la vida que aquí hubiera sido imposible después de la derrota republicana frente al fascismo en 1939. Han pasado 80 años desde entonces y nunca había vuelto a los Yesares. Cuando sales obligadamente de un sitio, resulta muy difícil el regreso. Y ahora la frase: el sitio al que llegas nunca será definitivamente tuyo, y el que dejas atrás lo habrás perdido para siempre. Es decir, aquello del que se va a Sevilla pierde su silla. Es decir, tú te vas de un sitio y cuando vuelves ya no es el tuyo. A la gente ya no la reconoces apenas, ¿no? Los sitios han cambiado, ¿no? Y el sitio que te acoge, por bien que te acoja, no fue el caso de Francia, que la acogida no fue del todo amable. Ahí están los campos de concentración del sur, de Argelès, de Barcarès, de Ribesaltes, de San Ciprián, ¿no? Pero incluso en los sitios de acogida más amable, como México, uno nunca es de ese país, nunca. El ejemplo en el que me baso para escribir esta novela y hablar del exilio es un escritor importantísimo, que pasó mucha parte de su vida, fue un socialista, formó parte de algún gobierno republicano, en cargos siempre relacionados con la cultura. Fue Max Aup. Él pasaba los veranos en Viver, ¿no? Cerca de Segorbe. Pues Max Aup es un poco como el modelo de exiliado en el que mucha gente nos hemos basado. Me refiero exiliado intelectual, no de otro tipo, ¿no? Max Aup va a Argelia, luego es Francia, luego va a parar a México, ¿no? Y en 1969 Max Aup vuelve a España. En 1969 vuelve a España. Y, claro, Max Aup, por eso os decía el descoloque, ¿no? Max Aup vuelve a España en 1969 y se fue siendo un escritor importante, un cargo político importante, no solamente dentro del socialismo, y vuelve, claro, 30 años después, y se equivoca de país. Él vuelve a España y nadie sabe quién es Max Aup. En Valencia lo llevan a una librería que había en los bajos del Cine Serrano, que era la librería Viridiana, y lo llevan y los libros de Max Aup no existen. Nadie sabe quién es Max Aup. ¿Por qué? Porque el país al que llega en 1969 no tiene que ver nada con el país que deja en 1939. Y por lo tanto se queda con un pie en México y con un pie en España. Y con esa decepción escribe un libro
maravilloso, que es La gallina ciega, es un poco su cabreo, ¿no? Y en este libro, en La gallina ciega, él tiene una frase que define perfectamente lo que es el exilio. Él tiene una frase que dice: he venido, pero no he vuelto. Yo creo que esta frase explica perfectamente lo que es el exilio. La imposibilidad de volver. De venir, no, venir es posible. Volver es otra cosa. Por lo tanto, cuando Max Aub dice he venido pero no he vuelto, pues Román vuelve del exilio francés por un motivo especial. Y la pregunta del millón, en la novela no se aclara, ¿no? Es ¿qué hará Román? ¿Volverá a Montpellier, que es donde vive, o se quedará en el pueblo? Su mujer ya murió, es ya muy mayor, sus hijos viven, pero viven en Francia. Y entonces, claro, la pregunta que nos podemos hacer con este exiliado es: ¿se quedará en el pueblo o no se quedará? Yo, si tengo que dar mi opinión, no se quedará, volverá otra vez a Francia, sobre todo porque el sitio al que llega es totalmente desconocido, ¿no? Pensemos que se ha marchado siendo un niño de 9 o 10 años del pueblo y vuelve cuando tiene casi 90, ¿no? Por lo tanto, el exilio es uno de los temas fundamentales, y me cuesta mucho, como os digo, meterme en la piel del exiliado, eso de no ser de un sitio ni de otro, ¿no? El que es francés, el que es español, que se va a Francia, en Francia es el español, y cuando vienen al pueblo es al revés, y en el pueblo será el francés. Aquí había un hombre, el tío Rafael, que era el tío francés, le llamábamos el tío francés, ¿no? Claro. Entonces, uno, cuando se va de un sitio, es muy difícil regresar a ese sitio, ¿no? Puede regresar a lo mejor físicamente, pero mentalmente es muy complicado, porque se te parte. Lo que eres se te parte en el exilio o en la emigración económica también. Te quedas, como digo, con un pie aquí y con un pie allá, ¿no? Entonces, bueno, el exilio es esa parte importante en la novela, ¿no? Y el otro tema importante, que es para mí el que me interesa mucho, pero es muy largo, traeríamos un debate muy largo, ¿no? Es el de las fosas comunes, ¿no? Pero aquí sí que voy a ser muy sincero, intentaré ser sincero evidentemente, pero lo más claro posible, ¿no? Si en España preguntáramos a la gente qué es para ti la memoria histórica, la memoria democrática, la gente seguro que diría pues las fosas, ¿no? La memoria la relacionamos con las fosas, ¿no? Y aquí es donde yo más veo la diferencia de memorias, ¿no? La diferencia entre unos y otros, ¿no? Yo creo que las fosas son un ejemplo muy claro de las diferencias que hay, y a mí me gustaría que no hubiera, al menos en esto, no hubiera diferencias entre unos y otros, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque las fosas son conocidas por todo el mundo, las fosas son muy sencillo de explicar. En las fosas, en España hay miles y miles y miles de fosas comunes. ¿Qué son las fosas comunes? Las fosas comunes son gente que en la guerra era asesinada, fusilada, y los metían en fosas, en esos grandes cementerios que eran las fosas comunes, ¿no? Vale. Cuando acaba la guerra civil, hay muertos en quienes defendían la República y quienes iban contra la República. Hay muertos de los dos, evidentemente, ¿no? Claro, pero hay diferencias, ¿no? Y diferencias que yo no me invento, ¿no? Y aquí es donde a mí me gustaría que quienes no piensan como yo y me estuvieran escuchando pudiéramos conseguir entendernos, ¿no? ¿Por qué? Porque claro que hay muertos de los dos lados, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Quienes luchaban por la República y quienes luchaban con el fascismo. Pero cuando llega el final de la guerra, en 1939, Franco desentierra a todos los suyos, a casi todos los suyos, porque puede haber alguien que siga enterrado. Pero una de las primeras cosas que hace el franquismo, esto no me lo estoy inventando, y aquí es donde digo que me gustaría entenderme con quien no piensa como yo. Franco hace dos cosas: solamente destaca y rinde homenaje a los suyos, a los que han ganado. Ahí están los nombres en las fachadas de las iglesias. Han estado hasta hace muy poco tiempo, han estado. ¿Por qué no están todos los muertos de los pueblos en la fachada de las iglesias? ¿Cómo esto pueda ser discutible? A mí me gustaría que gente que no piensa como yo me lo argumentara.
¿Por qué si en un pueblo hay 20 muertos y de los 20 es de un sitio y de otro, por qué solo están los de un sitio? ¿Es discutible esto? ¿Por qué tenemos que perder tiempo en discutirlo? Franco desenterró a casi todos los suyos. Llevó luego muchos al Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos hay también muertos del fascistas, pero que dieron permiso a las familias, porque era un honor estar con Franco. Por lo tanto, desenterró a los suyos. Por lo tanto, esas 100.000 y pico personas que quedan en las fosas comunes son las que no desenterró, porque no quiso desenterrarlas. ¿Por qué? Porque perdieron la guerra. Y esto no es discutible, o no tendría que ser discutible. Los muertos que se desenterraron pudieron ser enterrados con el derecho ese al duelo que tenemos todo el mundo. Pudieron celebrar sus familias el duelo. Claro, los muertos que siguen en las fosas comunes no pueden celebrar el duelo. No lo pueden celebrar. Por lo tanto, la pregunta, ¿por qué ese desprecio? ¿Por qué ese desprecio por parte del Partido Popular y de Vox? Y lo digo así porque es así, son los que se están oponiendo. ¿Por qué? Es que no lo entiendo. Puedo entender que sean de derechas, puedo entender que yo sea de izquierdas, pero que no nos pongamos de acuerdo en que los muertos de las fosas comunes se merezcan ser enterrados con dignidad, es que no lo puedo entender. Y me gustaría que alguien que no piensa como yo me lo discutiera. Que me discutiera por qué no puedo sacar de la fosa a mi abuelo, a mi tío, no en mi caso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué argumentos puede haber para ese desprecio? ¿Cómo se puede decir que ahí solo hay huesos? Detrás de cada hueso hay una historia, como dice mi amigo Pedro Guerra. Detrás de cada hueso hay una historia. La dice Pedro en una canción que se titula Huesos. Detrás de cada hueso hay una historia. Y si hay 100.000 huesos, son 100.000 historias. ¿Cómo puedes negar eso? ¿Cómo puedes negar eso? ¿Qué argumento puedes dar? ¿Desde la política? ¿Porque tú eres de derechas? ¿Porque yo soy de izquierdas? ¿Qué argumento puedes dar para decir que esos se tienen que seguir muriendo ahí? Para decir que quienes queremos sacar a nuestros muertos de las fosas lo queremos cuando recibimos dinero. ¿Cómo puedes decir como presidente del gobierno que no vas a dar un solo euro para desenterrar? ¿Cómo se puede decir eso? ¿Con qué falta de compasión? Ya no digo de justicia, que también, pero ya que es gente que cree en la Iglesia, que cree en los valores de la piedad, de la compasión, de la caridad, ¿cómo puedes ir a la Iglesia y negar el entierro digno a la gente que está en las fosas? Que me lo expliquen quienes no piensan como yo. Que me lo expliquen. Si no se tiene derecho a la exhumación, si no se tiene derecho al duelo, que ellos sí que pudieron cumplir. Los abuelos y las abuelas están juntos. Los abuelos y las abuelas de la República no están juntos todavía. Quedan más de 100.000 personas. Por lo tanto, ¿cómo es posible esta falta de compasión, de piedad y evidentemente de justicia? Pero ni siquiera llego ahí cuando quiero entenderme con quienes no piensan como yo. ¿Qué argumentos tenéis para que un nieto o una nieta no pueda sacar a su abuelo o a su bisabuelo o a su tío? ¿Qué argumentos serios? ¿Qué argumentos? De eso también, poco. Prácticamente en el último capítulo hablo en mi novela de eso. El exilio y las fosas. Las fosas ocupan la última parte de la novela y hablo, pues, lo que os he explicado. Lo que os he explicado no sale en la novela. Lo que os he explicado es la parte, digamos, que a mí me gusta discutir y sobre todo la que hablo de la que escribo en mis artículos, ¿no? El no entender cómo puede haber una oposición a las exhumaciones. ¿Cómo? Desde el punto de vista humano es una barbaridad, es una barbarie. Desde el punto de vista humano, negar una exhumación es inhumano. Y más en gente que hace de la humanidad su valor de ley, ¿no? No lo puedo entender. Lo puedo entender solo en términos políticos,
las derechas se niegan porque los que hay ahí son de izquierdas. Jamás negaría, jamás negaría, si surgiera ahora mismo una nieta, una bisnieta, un nieto, un bisnieto de gente de derechas y me dijera: mi abuelo o mi abuela está enterrada en la Sierra de Jabalambre, haría lo posible por acompañarla a desenterrar a su abuela, por mucho que no pensemos igual. Por lo tanto, ¿de dónde viene esa negativa? ¿De dónde viene esa negativa? Solamente del fanatismo, quien entiende la política como un fanatismo, solamente de ahí puede venir. Yo puedo ser una persona que piensa como pienso, pero evidentemente no soy ningún fanático. Intento sobre todo entender al otro. Fundamentalmente intento entender al otro. Y lo pasé muy bien cuando en la Universidad de Alcalá de Henares, hace unos años, yo cerraba un congreso con una conferencia y se levantó un señor y me dijo: usted no ha hablado de Paracuellos. Y le dije que sí, es verdad. Yo no había hablado de Paracuellos porque todo el mundo sabe lo que pasó en Paracuellos, pero poca gente sabe lo que pasó en el otro lado. Por lo tanto, estamos hablando no de que una memoria suplante a la otra. Yo no quiero suplantar la memoria del fascismo con la mía. Yo quiero que las dos memorias convivan en este país, que cada uno tiene sus muertos. Pero también me hago una pregunta. En la guerra hubo muertos en un sitio y en otro, pero me hago una pregunta y también se la hago a la gente que ganó la guerra. ¿Los muertos de después de la guerra de quién son? Si son preguntas sencillas. ¿Los muertos de después de la guerra de quién son? Y lo digo sin ningún tipo de confrontación. Son preguntas casi retóricas, que la respuesta está clara. En la guerra hubo muertos en un sitio y en otro, en unos más que en otros. Pero, ¿y después de la guerra? ¿De quién son los muertos? ¿De quién son los muertos? Por lo tanto, entiendo que la memoria dé miedo, pero también me gusta decir que cuando hablamos de que hay gente que le tiene miedo al pasado, en realidad a lo que le tiene miedo, lo decía el otro día en una conferencia en Burdeos precisamente, a lo que le tiene miedo es al presente. Al presente. ¿Por qué? Porque en esa fosa, donde hay un muerto, fuera de la fosa hay alguien que le pegó el tiro. Claro. Porque en los pueblos, y todos nos conocemos, sabemos lo que pasó. Por lo tanto, ¿a qué se le tiene miedo? ¿Al pasado? No, si el pasado está ahí. El pasado está ahí. Lo que se le tiene miedo es a revivir ese pasado. Y viene la famosa frase: lo que yo intento con mis novelas, con mis artículos, con mis conferencias, para mucha gente, lo que intento es reabrir las heridas. Vaya barbaridad. ¿Cómo se pueden reabrir heridas que no se han cerrado? Porque reabrir quiere decir volver a abrir algo que está cerrado. ¿Cómo se puede decir esta barbaridad de que queremos reabrir heridas porque queremos sacar a nuestros abuelos de las fosas? Es que no puedes dar crédito. O sea, ahora mismo una mujer que quiere sacar a su bisabuelo de una fosa, lo que quiere es reabrir heridas. ¿De qué estamos hablando? Que me lo expliquen. Reabrir heridas porque quieres sacar a tu abuelo de la fosa y enterrarlo con tu abuela. Reabrir heridas. Por eso hay una chica joven, la única joven que hay en la novela, el personaje que más está destacando, las críticas que están saliendo, lo que se está escribiendo de mi novela, está escribiendo mucho de esta novela, casi tanto como de Maquis cuando salió. El único personaje joven que hay, tiene 19 años, es Lola. El único personaje joven. Es ella la que dice que la única manera de cerrar las heridas es contarlas. Contarlas. Poder contar esto que estoy contando yo esta tarde. Poder contarlo sin que sea una anormalidad. Esto que estamos haciendo esta tarde aquí, lo que yo estoy diciendo en España, sigue siendo una anormalidad. No se ha normalizado el discurso democrático sobre la memoria. No se ha normalizado.
A esto alguna gente le llamará que estamos reabriendo heridas. ¿Y cómo se pueden reabrir heridas con 100.000 personas enterradas en las fosas comunes? Cuando todo sea contado, cuando el relato del franquismo y el mío estén al mismo nivel, entonces podremos empezar a construir un país nuevo. Pero no cuando hay dos memorias, una que es la que predomina y otra que estamos peleando constantemente por hacerla nuestra, porque ni siquiera nos dejan que sea nuestra, porque nos dicen que estamos reabriendo heridas. No, estamos contando lo que pensamos que pasó. Y juntar los dos relatos, o los 40 relatos, juntarlos todos. Por lo tanto, no podemos negar al otro que hable. Precisamente yo creo que uno de los problemas de la transición fue un consenso mal entendido. Cuando hablamos del consenso, siempre hablamos de algo que a mí me perturba. Cuando hablamos del consenso, estamos dejando caer que tenemos que estar de acuerdo en todo. Es que es absurdo esta idea del consenso. Para nada. En la transición lo que se intentó es que estuviéramos de acuerdo en todo. Y habíamos una serie de gente que no estábamos de acuerdo en todo. Entonces, el consenso de verdad, al menos es lo que pienso, es el consenso de las diferencias. El consenso que nos podemos poner de acuerdo en unos mínimos y seguir con nuestras diferencias. Es imposible que estemos de acuerdo en todo. Ese es el consenso que mantiene las diferencias, el consenso que mantiene la posibilidad del debate, de la discusión. No el consenso que exija que todos estemos de acuerdo en todo. Por lo tanto, mucho de lo que estoy diciendo esta tarde forma parte de esa voluntad que alguna gente tenemos de querer entender al otro, pero también de exigir que el otro nos entienda a nosotros. Claro. Y eso es lo que está siendo muy dificultoso en este país, que la gente asuma que no solamente existió el franquismo, que no solamente existió la dictadura, sino que existió otra gente que luchaba por la libertad, por la democracia, por la igualdad, etc. Y que tenemos derecho a exigir que se reconozca ese trabajo, esa lucha. Y no solamente el fascismo en este país. Por lo tanto, mis trabajos en los periódicos, en las conferencias, en las novelas, en tardes como esta, en los sitios donde estoy, es precisamente eso, en intentar abrir otra puerta para el debate, que no se quede solo con el discurso de la victoria, porque cuando acabó la guerra, lo que vino fue la victoria, porque, como digo también en esta novela y en casi todas las mías, el problema de las guerras es que sabemos cuándo empiezan, pero nunca sabemos cuándo acaban. Y además me atrevería a decir que no se acaban nunca. La prueba de lo que está pasando en España es que la guerra de 1936 no ha terminado. No ha terminado. No ha terminado. Siguen las fosas comunes. Ya, para acabar, los personajes de mis novelas tienen 80 y tantos años. Yo podía haber elegido personajes que por la edad estuvieran cansados y tuvieran derecho al olvido. Y sin embargo, todos mis personajes, muy mayores ya, muy mayores, todos mis personajes se van a morir recordando. Todos se van a morir recordando, se niegan a olvidar y saben que el recuerdo es doloroso, saben que recordar es doloroso, pero quieren seguir recordando. Olvidar el dolor es lo más horroroso que podamos. No quiero sufrir recordando. Puedes hacerlo, pero no solamente olvidarías el dolor, olvidarías las causas del dolor. Olvidarías a la gente que estuvo contigo en el dolor. Un gran escritor, William Faulkner, en un poema, él dice: si me dan a elegir, como dirían los chunguitos,
si me dan a elegir entre la pena, el sufrimiento y la nada, prefiero el sufrimiento, porque la nada es nada y el sufrimiento es algo que te hace sentir humano. Por lo tanto, mis personajes se niegan a olvidar, se niegan a ser nada. No quieren ser pasto del olvido, quieren ser carne de memoria. Un intelectual francés, Jean Cassou, estuvo en la Resistencia francesa, es de ascendencia española, tiene un texto que se titula La memoria corta, y él dice, estamos hechos de memoria. Estamos hechos de memoria. Por lo tanto, es muy difícil que nos construyamos sin ser memoria. Y mis personajes de 80 y tantos años quieren recordar, y lo dicen, y hacen memoria. Y hay un personaje que dice, ¿qué es eso de que la guerra la perdimos todos? Eso lo hemos oído decir en todas partes. ¿Cómo que todos perdimos la guerra? Uno de mis personajes dice, unos la perdimos más que otros. Y ahora os leeré una línea o 3 líneas. También un personaje dice, ¿por qué se dice que la guerra en España fue una guerra entre hermanos? La guerra fratricida. ¿Por qué? Porque hubo hermanos en una parte y hermanos en otra. Y ahora hay familias que unos votan a Vox, otros al PP y otros a la izquierda. Y forman parte de la misma familia. Claro. Por lo tanto, uno de mis personajes también lo dice. No fue una guerra de hermanos contra hermanos. Fue una guerra de quienes defendían la República contra quienes dieron el golpe de Estado contra la República. Fue una guerra política, una guerra ideológica, una guerra de clase social, y no fue una guerra entre hermanos. Por lo tanto, los personajes de mi novela quieren recordar. Y ese personaje joven, Lola, que para mí es posiblemente el personaje más importante, lo tiene claro. Y es un personaje con el que he querido decir una cosa muy clara que digo siempre y en todas partes. Me revienta y mucho además lo que se dice de la gente joven. Mucho me revienta, porque estamos culpabilizándolos de algo que no son responsables. Cuando decimos, es que en las charlas sobre la memoria, en las películas sobre la memoria, en los libros sobre la memoria, la gente joven no está. Claro, hay una novela mía, Aquel invierno, en que una joven periodista, en mi novela, Vanessa, ella va haciendo una investigación y hay una joven del pueblo que le dice, yo sé lo que me han contado mis padres y mis abuelos, nada. ¿Desde qué lugar exigimos a la gente joven que esté aquí? ¿Desde qué lugar exigimos a la gente joven que sepa del pasado, de la República, del fascismo, de la dictadura, de la transición, si no hemos contado nada? No sé si aquí hay profesores y profesoras. Es la gran esperanza, la segunda enseñanza, es la gran esperanza, porque es una edad en que se pueden empezar a entender ya los conceptos. Pero, si aquí hay profesores y profesoras, lo saben, dicen, es que cuando empezamos a hablar de historia contemporánea, nunca llegamos a la Segunda República. Claro, pues empezad por la Segunda República. Claro. Por lo tanto, ¿desde qué derecho exigimos a la gente joven que sepa si nunca les hemos contado? Ni en la familia hemos contado, en la mía la primera. En las escuelas no hemos contado. No hemos contado en ningún sitio. En ningún sitio. Por lo tanto, ¿cómo podemos exigir a los jóvenes que sepan lo que nosotros no les hemos querido contar? Lola es un homenaje y un reconocimiento a la gran esperanza que yo tengo al menos en la gente joven, por mucho que se diga que a la gente joven no le interesa, y a la gente mayor tampoco. Insisto, la primera ley de memoria de 2007. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué les vamos a exigir a los jóvenes si la primera ley de memoria que hemos sacado es del 2007? Dejemos a los jóvenes tranquilos, que saben dónde tienen que estar. Y lo que tenemos que hacer es apañarnos nosotros, que falta nos hace apañarnos. Por eso,
Lola es el gran personaje de mi novela. Ese es el personaje joven que yo he querido sacar aposta para rendir ese homenaje a la juventud, en la que evidentemente confío más que en la gente ya de mi generación, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera estos asuntos que os he contado, muchos de ellos no están en la novela, forman parte del discurso, digamos, político, ideológico sobre la memoria, pero todos tienen la base en esta novela. Aparecen situaciones que ya aparecen en otras novelas, personajes que aparecen, como digo, en otras novelas, y que, bueno, pues lo único que se han hecho mayores. Y es verdad que mis novelas no son fáciles de leer, son complicadas, ¿no? No son largas, ¿no? Tienen 150 páginas como mucho, y precisamente por lo reducidas que están, el discurso que quiero vehicular, ¿no?, a través de la novela es clara. Y en esta, como me preguntaban el otro día en una entrevista en Barcelona, me decían, si tuvieras que definir esta novela con poquitas palabras, ¿cómo la definirías? Pues lo dije, y con esto acabo. Mi novela es la necesidad que tenemos las personas de hacer memoria, la persistencia de la memoria, que no olvidemos nunca de dónde venimos, porque si olvidamos de dónde venimos, nunca llegaremos a saber quiénes somos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Alfonso. Ostras. Antes de... Eso iba a decir, que antes de dar... Nos había prometido que iba a leer unas líneas. Sí, es que es la frase que más me gusta del libro y la leo siempre. Sobre todo para cuando decimos que, y dice uno de mis personajes, que todos perdieron la guerra, ¿no? Con esta frase creo que queda bien claro. Es el segundo capítulo y cuenta, el segundo capítulo cuenta la historia de Rogelio, que el día en que vuelve de la guerra, el mismo día en que vuelve del frente, y Luisa, su mujer, lo está esperando, claro. Y dice, la puerta de la casa estaba abierta y la mujer no dijo nada, porque el tiempo se le había quedado enganchado en la garganta, como el hueso de conejo que ahogó a su abuelo un día de Navidad, cuando ella era muy pequeña y no sabía nada de la muerte. Se limpió las manos en el delantal y lo abrazó como el día en que se marchó con los otros del pueblo. Ninguno de los dos lloró una lágrima. Los años son como un desierto, lo dejan todo seco, como los higos extendidos en los cañizos al resol de las mañanas. Rogelio se lavó en la palangana y se pasaron la comida mirándose como si fuera la primera vez que se veían. Por la noche se acostaron y tampoco se dijeron nada. Y esta es la frase la que os voy a leer ahora. A lo mejor me meten en la cárcel. Es lo único que dijo antes de quedarse quieto dentro de la espera de Luisa, del deseo de Luisa, del miedo de Luisa, del amor de Luisa en medio del deseo y del miedo. El pueblo se quedó en silencio todos los días que siguieron al regreso de los vencidos.
a lo mejor me meten en la cárcel. Si todos ganaron la guerra, que me lo expliquen. ¿Quién pudo decir, a lo mejor me meten en la cárcel? Los que perdieron. Antes de concluir el acto, ¿aceptas preguntas? ¿Cómo no? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere comentar? Si no, comento yo y pregunto yo. Porque yo sé que quería preguntar. Quería preguntar. Al final lo has dicho 1000 veces, es ficción. O sea, es ficción porque la historia que cuentas no es una historia que pasó realmente, no es una historia que pasó en un lugar que es ficción, pero todas las historias que cuentan son historias que están documentadas prácticamente y que se sabe que ocurrieron, que pudieron ocurrir en cualquier pueblo de España, que pudo ocurrir aquí, en los Yesares, aquí, donde hubieron muertos, hubieron torturas y hubieron vueltas de una guerra y unos años muy, muy oscuros, donde a todo el mundo, como decías, no se le trató por igual. Al final, cierto es que la memoria engaña, pero tú has creado una ficción y una memoria que no son vivencias personales, aunque hay mucho de personal, porque eso lo se ve cuando vas leyendo y los nombres que hay, pero te has nutrido de cosas que han pasado, que sabemos que han pasado, de torturas que existieron, y las has metido en una novela para crear un espíritu y contar una historia muy dura. Cuando tú vuelves ahora, porque la historia es dura, la historia ya la habíamos contado, y te tienes que poner en la piel de la gente que tiene una edad mucho más avanzada, que ha vivido y tiene que contar la historia desde atrás, ¿cómo haces para trabajar este género? Porque hasta ahora habías trabajado con gente que podía tener tu edad. Tú escribías y estabas escribiendo siempre y contando la historia con gente que podía ser contemporánea tuya por edad. Y sin embargo ahora das un paso y te vas a 20 años por encima y cuentas una historia de gente muchísimo más mayor. Sí, bueno, lo primero, por lo que decías, es siempre me preguntan, no con esta novela solo, ¿no? Con todas mis novelas, te preguntan si es realidad o ficción, ¿no? Sobre todo cuando se publicó Maquis, todo el mundo preguntaba, ¿no? Si eso es verdad o es inventado, ¿no? Las novelas son novelas, ¿no? Y las novelas son ficciones, las novelas son fruto de la imaginación, pero es evidente que la imaginación en estado puro no existe. Todos, vuelvo a lo de antes, todos venimos de algún sitio, de historias que nos contaron, de historias que hemos vivido, de historias que hemos leído, ¿no? Es imposible inventarte, yo creo que es imposible inventarte nada. Tú juegas, aplicas la imaginación a lo que de alguna manera sabes que ha existido, ¿no? Decía Jorge Semprún, al que antes nombraba, él dice, dice, las novelas no son la vida misma, son más que la vida misma. Con lo cual lo que está queriendo decir es que muchas veces la invención es más real que la propia realidad, ¿no? Muchas veces pasa eso, que por mucho que te parezca que inventas, siempre la realidad parece más invención, ¿no? El mismo Machado tiene 2 versos donde dice la verdad también se inventa, ¿no? Entonces, bueno, pues la imaginación, de alguna manera, la ficción, ¿no? El convertir en ficción, en invención, lo que es real es la base de todas las novelas, ¿no? La base, esa mezcla de realidad y de invenciones. Por ejemplo, me preguntan mucho, que sale también en esta novela, la historia de Fausto. Fausto es uno de los personajes más conocidos en mis novelas. Él ganaba siempre las carreras en la comarca, había concursos de todo, ¿no? Y también había carreras, ¿no? Había partidas de frontón, campeonatos de frontón en las fiestas, había carreras, ¿no? Y bueno, el Fausto lo que hace es, era famoso en la comarca porque ganaba todas las carreras, ¿no? Y cuando llega después de la victoria, después de acabar la guerra, en las primeras fiestas que hay una carrera, ¿no? Y todo el mundo piensa que la va a ganar él, ¿no?
y la gana él, la está ganando él, y 100 metros antes de llegar a la meta se queda quieto y deja que los demás lo pasen. ¿Por qué? Porque él no quería recibir la medalla por parte de los triunfadores, ¿no? Eso le cuesta pues ir al cuartel y esto, ¿no? Entonces me preguntan, ¿esa historia es real? ¿No? Bueno, ese corredor existió y era el tío Ángel, el de la tía Carmen. Existió y era famoso por eso, era un atleta, el tío Ángel, la gente que lo recordáis, era un atleta. Al final, claro, se iba un poco de la chola, ¿no? Pero era. Entonces, claro, como decía Raúl, los personajes existen, tienen una base real. Y yo añado algo, pero que tiene que ver con ese personaje. Pero fijaros, el ejemplo más claro, que es para reírse, está en el color del crepúsculo. El color del crepúsculo hay un capítulo que dedico al abuelo, no digo el nombre auténtico, es el abuelo Claudio, ¿no? Y el abuelo, hubo un momento en que se moría, pero se moría seguro, ¿no? Se iba quedando flaco, blanco, se moría, y ya está, y se moría muerto, ¿no? Él no quería que lo llevaran al médico a Valencia y se moría. Y un día, ya esto no lo recuerdo muy bien, ¿no? Éramos muy críos, un día, o bien con el médico como fuera, pero ya no daban un duro por él, ¿no? Y un día, esto lo cuento en la novela, en el color del crepúsculo, un día expulsó una sanguijuela, que es la que se le estaba chupando toda la sangre, ¿no? Expulsa la sanguijuela y ahí se acabó la enfermedad, ¿no? Entonces, eso lo cuento tal como lo acabo de contar en la novela. Bueno, pues fijaos, y esto para tu pregunta es perfecta. Cuando hablábamos en sitio era así como ahora del color del crepúsculo, fijaos, me decían, el capítulo de la sanguijuela también es verdad. Es decir, fijaros, es que con este ejemplo es como, yo qué sé, como una clase sobre la realidad y la ficción. En esa novela, el único capítulo que había real era el de la sanguijuela. Todo lo demás era inventado. Y la pregunta era, ¿lo de la sanguijuela también es verdad? Daban por sentado que todo lo demás era verdad y que la única duda era lo de la sanguijuela. Entonces, claro, la realidad y la ficción van juntas. Y lo que tienes que hacer es no mentir. Con la ficción no quiere decir que contemos mentiras. La ficción no puede mentir. La ficción tiene unos límites morales que no puedes mentir. O sea, la invención no es lo mismo que la mentira, cuidado. La invención no es lo mismo que la mentira. La invención tiene una base real. Y de ahí partimos en las novelas, en las ficciones. Pero la ficción no es mentira. Cuidado. Ojo con lo que es ficción, lo que es invención, lo que es imaginación, y no tiene que ver con la mentira. La ficción es otra cosa. Otra cosa es que tú con la ficción quieras mentir y te inventes una mala invención. Pero la ficción en sí misma es algo maravilloso. Las novelas son algo maravilloso, ¿no? Y es eso, no mentir, contar historias, pero que no quiere decir que sean mentiras. Pero ese juego entre la realidad y la invención es perfecto. Por ejemplo, en esta novela hay dos momentos, ¿no? Pero uno está al final, que no lo cuento, pero uno sí que lo cuento, por lo que dices de la ficción y de la realidad. En esta novela aparece una partida de frontón. Aparece una partida de frontón. Y porque había la tradición del frontón en esta comarca nuestra era importante, ¿no? Y aquí había jugadores importantes. Aquí estaba Vicente La Moncha, que era uno de los jugadores buenos de frontón. Aquí estaba Leopoldo el Chato, que era un gran jugador. Estaba el Chato también, el padre de la Maribel, que era un gran jugador de frontón. Es decir, la tradición del frontón, en el mismo Miguel también llegó a jugar en esta última época del frontón, ¿no? Y en Pedralba y también, Rafelico, está Sevilla. O sea, la tradición de frontón era importante en esta comarca, ¿no?
lo digo porque a veces cuando decimos nos reconocemos en personajes, ¿no? y en cosas que no son personajes también, ¿no? Como en esas tradiciones que decía de lo oral y también del frontón, por ejemplo. Pues bueno, hay una partida de frontón en la novela, ¿no? Una partida de frontón en que jugadores de aquí se enfrentan a jugadores de fuera y concretamente a un vasco, el Zaldúa. Entonces, hay un momento en la novela, y esto sí que lo puedo contar, en que el jugador de frontón, que ya tiene casi 100 años, es el más viejo del pueblo y aún vive, cuando vuelve Román del exilio, le da una pelota de frontón, como un regalo, y le dice, esta es, ya me engancho, esta es la pelota con la que jugué la partida contra Zaldúa el Vasco, que es una partida histórica, ¿no? Esta es la pelota de aquel partido. No dice quién ganó, porque además el Vasco es de Beasain, que es un pueblo al que yo tengo que volver, y entonces no quería poner quién ganaba, ¿no? Entonces tengo que volver ahora en el mes de julio, y entonces estuve el año pasado y era un homenaje, una conferencia allí en Beasain sobre los desaparecidos, y quería también rendirle un homenaje a Beasain, y por eso me inventé al personaje de Zaldúa para que viniera aquí a esa partida contra el pelotari del pueblo, ¿no? No digo quién ganó, pero sí que dice esta pelota es la de la partida con Zaldúa, y se la regala a Román. Tiene un origen, claro, que yo estuviera en Beasain en julio del año pasado, pero sobre todo tiene un origen mucho más emotivo y conmovedor, mucho más emotivo, y es que un día, de hace varios años, vino a la universidad donde yo estaba un señor muy mayor que yo conocía del Partido Comunista, muy mayor, como estos que tú dices que están en mi novela, muy mayor, muy mayor. ¿Y cómo no te vas a conmover cuando cuento lo que os estoy contando ahora? Vino este señor muy mayor del Partido Comunista, venía mucho a lo que yo organizaba en la universidad, y vino con una pelota de frontón. Vino con una pelota de frontón, y me emociono al contarlo. Vino con una pelota de frontón, esa que sale en la novela, pero no era del Vasco, ni era del pelotari de aquí, ni era de esa partida. Y me dice, esta pelota me la dio un camarada mío cuando lo iban a fusilar. Y nadie mejor que tú la puede guardar. Claro. No es la pelota de la partida entre el Vasco y el de los Yesares. No, esta pelota viene de ahí. A mí no se me hubiera ocurrido el regalo de la pelota de frontón si no hubiera sido por ese viejo comunista que vino a darme la pelota de un fusilado para que la guardara yo, y la guardo. Por lo tanto, siempre hay esa base real cuando hablamos de las ficciones, siempre, siempre. Y claro, lo que uno con la escritura tiene que hacer, y es lo que yo hago, es, lo repito por enésima vez esta tarde, no olvidarme de dónde vengo, no olvidarme de quienes vinieron antes que yo, no olvidarme de quienes me enseñaron todo lo poco o mucho que yo pueda saber. Mis artículos periodísticos, mis conferencias, mis libros, vienen de ahí, de no querer olvidar de dónde vengo. Y eso va a seguir siendo como mis personajes hasta que me muera. Yo quería comentar que hemos hablado de la transición y se habla de la transición como algo maravilloso que sirve de España, como un modelo de transición pacífica de un estado de una situación a otra,
Y para mí esa transición ha sido fallida. Ha sido fallida en cuanto que todavía hoy los jóvenes no saben nada de ese periodo de la República y hasta la muerte de Franco. Es mínimo. No solo por la educación, que no se ha enseñado en la educación, sino porque lo que había existía, muchas de las cosas que existían con Franco se han mantenido, desde la judicatura hasta los medios de comunicación, hasta cualquier intento de cambio de la ley de educación que intente introducir esa historia pasada, ha sido boicoteada. Una nueva ley de educación que ha bloqueado todo eso. Entonces, que no se desmitificar exaltación de esa transición, porque para mí no ha sido esa transición tan perfecta como podía haber sido. Y después preguntarte por qué el título de boxeador. Siempre hablas tanto que se te olvida lo principal. Lo primero, muy rápido, estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, es evidente. O sea, cuando yo he dicho que la guerra empezó pero no ha terminado todavía, yo creo que en España uno de los déficits que tenemos es que no hemos sido capaces en tantos años de democracia de construir una auténtica cultura democrática. Creo. No sé si se ha inventado más o menos, pero creo que no hay una cultura democrática. Por ejemplo, ¿qué entiendo por cultura democrática en la línea que tú dices? Vale, puede haber votantes de izquierdas y de derechas, pero, vale, vamos a poner una urna aquí, secreta, y vamos a ver la gente de Gestalgar o del Villar o de Pedralba o de Bugarra. ¿Qué pensáis de los inmigrantes? No quiero saber ni lo que saldría. ¿Qué pensáis de los homosexuales? No quiero saber ni lo que saldría. ¿Qué pensáis del movimiento LGTBI? No quiero saber ni lo que saldría. No hemos construido una cultura democrática. No, y por eso se ha alargado demasiado en el tiempo toda esa especie de cultura viciada por el franquismo, ¿no? Por eso sí, estoy de acuerdo contigo, y que evidentemente en la transición se hicieron cosas bien y otras que se quedaron pendientes, ¿no? Y el título del boxeador es, muchas veces cuando escribimos, también como decías tú en la línea de la ficción, cuando escribimos no somos conscientes de todo. Cuando escribimos hay algo que tú vas escribiendo sobre la marcha y tú no te paras en cada momento a ver exactamente qué has escrito, ¿no? Entonces, creo que el recurrir al boxeador, viene de dos sitios. Uno, esa canción que os decía de Pedro Guerra, una canción que se titula Huesos, y utilicé esa canción. Pedro es un gran amigo mío y una persona excelente, y él, utilicé esa canción suya, eso de que detrás de cada hueso hay una historia, para escribir un relato que se publicó en Santander por un grupo de amigos de allí de Santander, y ahí utilicé la figura del boxeador. Yo creo que consciente o inconscientemente, si tuviera que decir por qué elegí la figura del boxeador, porque fíjate, aquí lo he dicho en el pueblo, ¿no? Frontón, bailes, tradiciones orales, ¿no? Pero tradición de boxeo, aquí en Gestalgar ni borracho, vamos, para nada. Frontón sí, pero boxeo, para nada. Creo que si me inventé el boxeador fue como esa metáfora o ese símbolo de la resistencia. Es decir, pero resistir activamente. No decir, resistir activamente. Lo que de alguna manera estamos haciendo ahora y esta tarde aquí, es decir, esa resistencia activa, que es decir, el hablar, el decir aquí estamos, ¿no? Aquí está mi memoria, aquí está mi pasado, aquí está mi gente y ya está, ¿no?
Entonces yo creo que la figura del boxeador es así. Lo que creo que consciente o inconscientemente elegí un boxeador en vez de un jugador de frontón o en vez de un futbolista. Elegí el boxeador como una resistencia activa, ¿no? Y por eso mis personajes, cuando leáis la novela, veréis cómo son resistentes. Eso es lo que he dicho, con 85 años, que dice, yo no voy a olvidar nunca. Es la resistencia. Y además que se niegan a olvidar. Y han sufrido mucho, pero se niegan a olvidar. Y dentro de ese no olvidar entra el sufrimiento también. Y el sufrimiento es que cada vez que lo recuerdas sufres. Por eso hay gente que dice, no quiero recordar, las víctimas sobre todo, porque cada vez que recuerdo me viene el horror, ¿no? Esto pasa mucho, como os decía, con las víctimas del Holocausto. Entonces yo creo que la figura del boxeador es porque me gustaba que fuera esa metáfora de la resistencia activa. Y de hecho hay una frase que también me han comentado mucho, ¿no? Que dice, el boxeador, que por otra parte, esto lo puedo decir porque no sale en la novela. Bueno, sale en la novela, pero porque todos hablan de él. Claro, todos los de 80 años y de 90 años eran críos cuando les enseñaba a boxear. Y entonces todos dicen, cuando Esteban Ventura nos enseñaba a boxear cuando éramos críos. Entonces, él no sale, él no tiene frase. Pero es el que más sale porque lo nombran todos los personajes de la novela, porque todos han sido niños que pasaron por las clases, digamos, de boxeo que daba Esteban Ventura, ¿no? Y él mismo dice, lo recuerdan los críos, ¿no? Nos decía, pegarle al saco como si fuera la cabeza de un fascista, ¿no? Entonces, era la resistencia frente a la pérdida porque las clases, digamos, los juegos del boxeo empezaron durante la guerra y acaban cuando desaparece Esteban Ventura, como leeréis en el libro, ¿no? Pero yo quiero pensar eso, ¿no? Que la figura del boxeador es la figura de la resistencia, ¿no? Del recibir golpes, pero también dar golpes, ¿no? No entregarte, ¿no? Que a pesar de las torturas, de las visitas al cuartel y todo esto, vas a resistir. Y luego también, que se me había olvidado, claro, la foto. Esta foto, siempre, desde que empecé a pensar la novela, yo siempre he colaborado en las portadas de mis novelas, son fotos familiares, la mayoría de ellas, ¿no? De mi madre, de mi padre, de mi hermano, de mi casa. He colaborado en todas las portadas, ¿no? Y yo tuve claro desde el principio que la portada de esta novela era un árbol con un saco de boxeador, ¿no? Y entonces, esa la tenía clara. Y como he hecho siempre, cuando la novela ya la tengo clara, la mando a la editorial ya para la publicación, ya me dicen, ¿has pensado en portada? Y dije, pues tengo una idea de portada, os la enviaré, la idea de portada, ¿no? Y pues la idea de portada es que Toni y yo, un día le digo, Toni, cógete un saco de garrofas y una cuerda y nos vamos al monte, una garrofera, y colgamos el saco a ver cómo queda para enviarlo a la editorial como idea. Un árbol con un saco. Con un saco, claro, yo lo que no quería era un saco de boxeador. Era absurdo. Si esta historia fuera auténtica, lo que habría es un saco como el que hay ahí, claro. O un saco de harina como los que teníamos en el horno, un saco de garrofas o lo que sea, ¿no? Entonces, pues Toni cogió un saco de esos, una cuerda, en mi casa lo llenamos para que hiciera volumen de recortes de periódico, y nos fuimos. Y entonces, pues esta garrofera se ven casas abajo, es de las primeras que hay en lo alto del pueblo. La casa, esta será igual la casa esta que hay, ¿no, Toni? Sí, por allí. Y entonces cogimos esta garrofera, hice varias fotos desde distintos puntos, ¿no? Y pues la envié como sugerencia y la cogieron como portada tal cual. Lo único que hacen en mi editorial es, en todas mis portadas hay alguna cosa en rojo, y aquí han pintado el saco en rojo, pero la portada es tal cual la foto que hicimos Toni y yo aquel día, tal cual. Y es una portada, cada uno puede tener sus gustos, ¿no? Pero a la gente le ha gustado mucho la portada. Lo que no distinguen, la gente que no es así mucho de monte, no distinguen si es una olivera o es una garrofera
o es, no lo distinguen, ¿no? Será ficción, pero lo que has comentado antes de las cosas, es que es exactamente lo que me ocurrió ayer con una familia que tengo mucha amistad de derecha, católicos, apostólicos. Bueno, pues para ellos no pudimos hablar del tema porque yo le dije, vamos a hacer mañana la presentación de este libro, ¿verdad? Para ellos son huesos, pero además no querían hablar del tema. Es decir, para ellos no son restos humanos, son huesos, nada más. Y además no querían hablar del tema para nada porque es que íbamos a discutir. Y digo, pero pues no, imposible. Yo creo que el problema principal lo acabas de decir, quiero decir, es la imposibilidad del diálogo. Es la imposibilidad del diálogo y lo peor de todo es que ni siquiera puedas hablar en términos de humanismo, porque igual políticamente no nos entendemos, ¿no? Pero desde el punto de vista humanismo, que es la compasión esa que yo decía, la piedad de decir, ¿cómo puede estar como los perros muertos ahí? No es que los perros muertos, al revés, en la novela digo que el burro de Chicago lo enterró con más dignidad que a los muertos de las fosas, ¿no? Cuando murió el burro de Chicago. Entonces, pero el problema, Julio, es que no podemos hablar, no hay manera de hablar, no hay manera de hablar. Lo que sí que me parece, de verdad, me parece una barbaridad, ¿no? Es que se considere solo huesos, ¿no? Pero la pregunta del millón, que no tiene respuesta, claro, es a esa persona a la que tú te refieres, ¿no? Si el hueso fuera de su familia... Se lo pregunté, pero es que no quisieron ni debatir. Claro, porque saben ellos. No quisieron debatir. Es decir, vamos, hemos hablado muchas veces de muchos temas. Imposible. Era como si hubieran tocado ahí... Sí. Si hay alguna intervención más y si no, el autor tendrá el placer de firmar libros. Si alguien quiere, hay un refrigerio a la salida, y si alguien quiere que le firme el libro, me imagino que Alfonso tendrá a bien firmarlo. Muchísimas gracias a todos por venir.